This is 911. Do you have an emergency? I just ran away from home. Do you know what street you're on? No. I just ran away from home because I live in a family of 15. Okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? I live in a family of 15. Okay. My two little sisters right now are chained up. They're chained up? Yes, Where are they chained up at? on the bed. You have pictures of your sisters chained up? Yes, but they're in here. Okay. I don't have proof of everything, but I have proof that my sisters are chained up. So see? And see how dirty she is? We're so filthy. We don't take baths. We don't. How did your sisters get like this? Okay. Your parents chained them up? Yes, because they stole food. Okay. But they stole it because they were hungry. Who took this picture? I did. I took those pictures. Okay. You make sure to save these, okay? Okay, I will. Don't get rid of those. I will. I won't. David y Luis se conocen desde niños. Ambas familias son muy religiosas y el padre de Luis obliga a su hija a llevar una educación muy estricta. Cuando ambos se enamoran, deciden llevar su relación en secreto. El padre de Luis no aprueba esta relación, principalmente porque ella tiene 16 años y porque tiene unas firmes convicciones religiosas. David tiene 23 años y Luis 16, y ambos deciden fugarse a Texas. Los padres de Luis denuncian la desaparición y la policía da con ellos 3 días después. El padre de Luis autoriza que ambos sigan con su idilio siempre y cuando pasen por el altar. En 1985 se casan y 3 años después nace su primera hija Jennifer. Unos años después, en 1992, deciden trasladarse con la pequeña a Texas. David encuentra un buen trabajo y Luis encuentra la manera de huir de su familia. El abuelo de Luis, tras abusar de su madre, había comenzado a abusar de ella y de sus hermanas. Su madre era la encargada de ofrecerle las menores a su padre a cambio de dinero. Luis ve en esa oportunidad de trabajo de su marido una vía para escapar de esos abusos. En Texas compran una casa y entre 1988 y 2015, Luis da a luz a 10 niñas y 3 niños. Después de Jennifer, nace Jordan y después Jessica. Le siguen Jonathan, Joy, Julian, Janetta, Yolinda, Julissa y así hasta 13 hijos, cuyos nombres empiezan por la letra J. Ninguno de ellos fue escolarizado. La única que acude al colegio, y solo durante 2 años, es Jennifer, que sufre bullying. Siempre va sucia y desaliñada y los demás niños se ríen de ella. Sus padres deciden sacarla del colegio y educarla en casa, a ella y al resto de sus hermanos. En 1999, los Turpin se declaran en bancarrota y se mudan a la ciudad de Rio Vista. Allí se instalan en una casa con un gran terreno y allí es donde los hijos permanecen encerrados durante el día. Los vecinos aseguran que en la vivienda solo se veía movimiento por las noches, pero por el día no se veía a nadie. En el año 2010, los Turpin se mudan a California. Parecen una familia feliz. Publican en Facebook fotos de sus viajes a Disneyland y Las Vegas, donde renuevan sus votos matrimoniales en un par de ocasiones. En 2014 vuelven a cambiarse de casa, donde permanecen durante 4 años. Y como en la casa anterior, durante el día no se escucha apenas a los niños. Todo parece ir bien hasta que en el año 2018, y tras decidir mudarse a Texas de nuevo, una de las hijas de 17 años, Jordan Turpin, encuentra un móvil sin conexión abandonado por la casa y junto con otra de sus hermanas se escapan por la ventana. La hermana de Jordan, por miedo a sus padres, decide regresar, pero no Jordan, que consigue contactar con la policía desde el móvil que había encontrado. This is 911. Do you have an emergency? I just ran away from home. Do you know what street you're on? No. We have abusing parents. Did you hear that? Okay, how did they abuse you? Okay. They hit us, they throw us across the room. They pull our hair, they yank out our hair. Fully Turpin. Okay, I'm going to connect you to the sheriff's department so that they can help What? you. One moment, don't hang up. I won't. Do you take any medication? What's the medication? Medication?
Yeah, with medication. Do you take pills? Do you take pills? Oh, I For- don't think I've ever taken a pill before. Okay. Right, I haven't. But the reason I called and the reason I managed to get out here, this is one of the most scariest things I've ever done. I'm terrified. But I called because my two little sisters, they're chained up right now. Do you have pictures of that? Yes, I can show you. How did your sisters get like this? Okay. Your parents chained them up? Yes, because they stole food. Okay. But they stole it because they were hungry. Who took this picture? I did. I took those pictures. Okay. You make sure to save these, okay? Okay, I will. Don't get rid of those. I will. I won't. Tras esa llamada, la policía acudió a la vivienda de los Turpin. Durante más de 2 minutos llamaron a su puerta hasta que finalmente David y Louise abrieron. Estaban durmiendo, aseguraron. La policía les informó de que una de sus hijas les había llamado y que estaban ahí para hacer unas comprobaciones. Ya dentro de la vivienda, la policía encontró basura por todas partes, heces, gusanos, comida con moho y caducada y unos cuantos niños con edades entre los 2 y los 29 años muy por debajo de su peso normal y demasiado pálidos, algunos de ellos llenos de moretones. Otro estaba encadenado a la cama, al parecer desde hacía semanas, y así es como se descubrió todo el horror que habían vivido los 13 hijos de los Turpin. Al parecer y durante años, sus padres les dejaban solos durante mucho tiempo, encerrados mientras ellos salían de fiesta o a mantener relaciones liberales con otras parejas. Apenas les dejaban comida, les obligaban a dormir durante el día y tenían totalmente prohibido acercarse a las ventanas durante las noches. Ponían comida en la mesa, pero no se les permitía comer. Si lo hacían, les castigaban a base de golpes. Solo podían ducharse una vez al año y lavarse las manos solo hasta las muñecas, y cuando hacían algo que ellos consideraban mal, les encadenaban a la cama y les pegaban y arrancaban el pelo de los tirones o les ahorcaban hasta casi el punto de acabar con sus vidas. Todo cobraba sentido para algunos de sus allegados. Ahora entendían por qué apenas se escuchaba a los niños, por qué no se les veía, por qué no estaban escolarizados. Las veces que fueron vistos, como en Disneyland o Las Vegas, eran las pocas veces que salían con ellos, todo para publicarlo en las redes sociales y fingir ser una familia normal. Los 2 progenitores fueron detenidos. El juicio arrancó poco tiempo después. Ambos se declararon culpables y fueron condenados a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 25 años de internamiento y sin poder mantener contacto alguno con ninguno de sus 13 hijos. Y hasta aquí la historia de hoy. Muchas gracias a todos una vez más por estar ahí.